Buenos días, mi nombre es Christopher Duque Sanabria, yo soy estudiante de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y el día de hoy les voy a presentar eh, la sentencia, caso defensor de derechos humanos y otros contra Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, considero importante definir qué es lo que la Corte refiere como un defensor de los derechos humanos, ya que esta sentencia en general hace referencia al constante acoso y amenazas, hostigamiento sufridas por la familia A. Dos miembros de esta familia eran defensores de derechos humanos y toda esta actividad delictiva en contra de ellos fue provocada por su actividad constante de la Defensoría de los Derechos Humanos, teniendo como consecuencia incluso su desplazamiento hacia otra parte del país y al extranjero. Por lo mismo, a lo largo de la sentencia se inspecciona la obligación del Estado de garantizar los derechos de las víctimas, si el Estado incumplió o no incumplió. Entonces, ¿qué es lo que la Corte entiende por un defensor o defensora de los derechos humanos? La Corte nos dice que esta calidad implica las actividades de promoción, protección, vigilancia, denuncia y educación que realizan las y los defensores y defensoras de los derechos humanos, resaltando que no solamente se refiere a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Estas actividades tienen un condicional extra, que es el de ser realizados de manera pacífica, por lo que aquellas actividades que se hagan mediante violencia no podrán ser consideradas propias de un defensor de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, de acuerdo con la Corte, solamente se va a poder ejercer de manera libre cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de hostigamiento o cualquier otro tipo de agresiones físicas, psíquicas, morales o acoso eh, por sus actividades. Para lograrlo, es deber del Estado no solamente crear las condiciones legales para que estos puedan realizarlo, sino también garantizar las condiciones fácticas y efectivas en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarrollar de manera libre su función. Pasamos a los hechos. Primero, el contexto del caso se encuentra formado por amenazas y agresiones en contra de los defensores y defensores de derechos humanos en Guatemala. Se da durante un conflicto interno, o bueno, posterior a un conflicto interno, pero el conflicto es competente para comprender el contexto, entre 1962 y 1966 en Guatemala. Este conflicto interno provocó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales. Durante gran parte del enfrentamiento armado, los intentos de formar organizaciones de defensa de los derechos humanos tuvieron como resultado la eliminación de sus dirigentes. En los años 80 aparecieron nuevos grupos de defensores en diversas áreas. Sin embargo, el Estado los recibió con una intensa acción represiva, que dio lugar al asesinato o la desaparición de muchos de sus miembros. El Estado se comprometió en 1994, mediante el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, a tomar medidas especiales de protección en beneficio de aquellas personas o entidades que se dedicaban a la defensoría de los derechos humanos. Sin embargo, en años posteriores se volvieron a producir actos de hostigamiento y agresión contra estas personas, contra los defensores. La representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos, Ina Gilani, emitió un informe sobre el aumento de los casos de ataques contra defensores humanos de los años 2000 a 2012 en Guatemala. Entre dichos ataques se encontraban amenazas de muerte, actos de intimidación, violaciones de la integridad física
Esto incluye palizas y secuestros y violaciones al derecho a la vida, entre otros. La comisión señaló al respecto que los autores de las determinadas violaciones eran principalmente miembros de las fuerzas policiales y militares del Estado, que desempeñaban tareas ajenas a la competencia de estas instituciones en una sociedad democrática, así como grupos clandestinos que de todas formas estaban vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado. Consideró que existía un nexo claro entre la impunidad y la situación precaria de los defensores de derechos humanos en el país. Concluyó que estos cuerpos clandestinos contaban con un amplio apoyo logístico que les permitía incluso hacer uso de recursos estatales. Se declaró que se había deteriorado el derecho a defender los derechos, situación en la que los defensores de derechos humanos trabajaban en torno a la verdad, la justicia y la memoria histórica. Ellos habían sido los más afectados, al igual que los sindicalistas y los periodistas que cubrían las temáticas sobre corrupción. Se produjo una situación de alta vulnerabilidad de quienes buscaban la protección o la promoción, así como la denuncia de los derechos económicos, culturales y sociales, así como la verdad y la justicia en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas en este periodo de tiempo que ya mencioné, durante el conflicto. Se señalaron como principales actores, grupos clandestinos y miembros de las fuerzas armadas del Estado, de las fuerzas que tienen como propósito dar seguridad a la población. Evidentemente no lo estaban haciendo. Además, la impunidad derivada de la investigación y sanción frente a estos hechos propició solamente la continuidad y yo me atrevería a decir que hasta incrementó y favoreció estos actos ilícitos durante el periodo mencionado. Ahora vamos a ubicarnos directamente en la familia víctima. Como hechos tenemos primero el 26 de noviembre de 2003, día en que la defensora de los derechos humanos B.A., hija del defensor de los derechos humanos A.A., a lo largo de la sentencia se refiere así porque se decidió cubrir sus nombres por motivos de seguridad y privacidad. Entonces, el 26 de noviembre de 2003, ella impone una denuncia ante la Fiscalía Distrital, mediante la cual señala que había recibido una amenaza por vía telefónica hacia ella y hacia su hijo. Esta amenaza provenía de un excabil del ejército guatemalteco y este excabil ya había amenazado de manera previa a B.A. y a su familia. Posteriormente, el día 20 de diciembre de 2004, se encuentra en la carretera el cadáver de su padre, del señor A.A., quien también era defensor de los derechos humanos. Fue encontrado sobre la carretera con 3 disparos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Testigos posteriormente durante las investigaciones dijeron que habían sido dos los delincuentes que llegaron en bicicleta, lo alcanzaron porque el señor A iba en bicicleta. Entonces, cuando encontraron el cuerpo también estaba junto a su bicicleta y lo alcanzaron, le dieron los 3 tiros y se dieron a la fuga. Posteriormente, de acuerdo a sus creencias religiosas, la familia determinó realizar un novenario por la muerte del señor A. Sin embargo, a lo largo de estos 9 días, los actos intimidatorios fueron continuos y constantes. Entre dichos actos intimidatorios se encuentran nuevamente amenazas, y no solo eso, sino que a altas horas de la noche se acercaban delincuentes y disparaban alrededor de su hogar. Al respecto, policías municipales de tránsito realizaron patrullajes al área y acompañamiento a la familia durante los 9 días de los rezos mencionados. Posterior al término de los rezos, en la noche del 31 de diciembre de 2004,
La defensora de los derechos humanos, B.A., con su hermana y su madre, C.A., así como sus 4 hijos, salieron de sus casas hacia la ciudad de Escuintla, mientras que otro grupo familiar se instaló en México buscando refugio, y ellos lograron conseguir la calidad de segundo, la calidad de inmigrante refugiado en 2005, por lo que ellos no volvieron a su residencia habitual. Por último, el 21 de enero de 2005, la señora B.A. presentó otra denuncia ante el Ministerio Público, mediante la cual determinó que había sido víctima de un atentado ocurrido el 14 de enero del 2005, mientras que se dirigía en un vehículo. Este atentado consistió en que la rodearon otros vehículos y le arrojaron líquido para evitar su visibilidad. Al no poder ver, obviamente se detuvieron y se dieron cuenta que este líquido con el que los habían rociado o empapado era gasolina. Entonces hizo su respectiva denuncia. Posteriormente tenemos las defensas y excepciones que hace valer el país. Al respecto tenemos el análisis preliminar de competencia, la falta de agotamiento de recursos internos, la incongruencia, contradicción, inconsistencias de los hechos que configuran el marco fáctico, la extemporaneidad en la presentación del escrito, la vulneración del derecho de defensa del Estado, la falta de personería de los representantes de las presuntas víctimas, la determinación de las presuntas víctimas, y antes de su contestación específica, la Corte señaló que los argumentos de los incisos C, D y E no tenían el carácter de excepciones preliminares, por lo que no se les daría una contestación como tal. El primero de las excepciones que se analizó fue la falta de agotamiento de recursos internos. El Estado sostuvo que el proceso penal se encontraba aún en la etapa de investigación. Y además que dentro del Estado, en su estructura jurídica, existía la garantía de protección, juzgamiento y sanción, que si bien la investigación se había encontrado con irregularidades y atrasos, dentro de la normatividad se encontraban derechos y controles incorporados justamente para impulsar este proceso de investigación judicial. Sin embargo, la Corte respondió que sí, que existe el principio de agotamiento de recursos internos en el derecho internacional. Sin embargo, no solamente hace referencia a la existencia de, de estos recursos, sino a que estos recursos sean efectivos, que puedan ser fácticos. Y posteriormente tenemos la vulneración al derecho de defensa del Estado. El Estado argumentó que no conocía desde el principio los hechos que sustentaban la violación de los artículos 22 y 23 de la Convención. Al respecto, la Corte respondió que es incuestionable que el Estado tuvo conocimiento de los hechos que sustentan la violación de los artículos referidos, por lo que desestimaba esta excepción. Otro argumento que dio el Estado fue la falta de personería de los representantes de las presuntas víctimas. Esto porque el Estado argumentó que Claudia Virginia Samayoa Pineda, quien es la representante, y B.A., la víctima, actuaron ante la Comisión y la Corte en calidad de peticionarias y no de representantes. Además de que en el expediente no constaba que las presuntas víctimas hubieran dado su consentimiento para someter el caso a la Corte. Sin embargo, la Corte, al dar contestación a este argumento, señaló que el acceso al individuo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos no puede ser restringido en base a la exigencia de contar con un representante legal, dado que se privaría a la presunta víctima de la posibilidad de acceder a la justicia. Además, dijo que no era indispensable que los poderes otorgados en las presuntas víctimas fueran declarados para ser representados en el proceso de la Corte, pues
la Corte no requiere las mismas formalidades que la normatividad interna del Estado demandado, por lo que las reglas de representación eran flexibles de acuerdo a la práctica, a los anteriores casos. Resoluciones de la Corte Interamericana. La Corte decidió desestimar las excepciones preliminares de falta de agotamiento de recursos internos y a la vulneración de su derecho de defensa en el procedimiento de la comisión, ambas presentados por el Estado. La Corte declara, además, que el Estado violó el derecho a la integridad personal, el derecho de circulación y residencia, los derechos políticos, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación a las víctimas, todas en relación con el artículo 1.1 referente a la protección de estos derechos. También declaró que no contaba con los elementos suficientes para declarar un incumplimiento por parte del Estado de proteger la vida del defensor de los derechos humanos AA. Dispuso la Corte que la sentencia en sí misma representaba una forma de reparación del daño. Además, el Estado debía de llevar a cabo con debida diligencia y en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes de conformidad con su derecho interno, su derecho estatal, para individualizar, identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de los hechos relacionados con la muerte de AA y las amenazas sufridas por sus familiares, así como esclarecer la verdad de los mismos. Asimismo, se mencionó que el Estado debería de garantizar en las condiciones de seguridad adecuadas para que las víctimas que se vieron obligadas a salir de su lugar de residencia pudieran volver en caso de que así lo desearan, sin que esto representara un gasto adicional para los beneficiarios. Es decir, iban a cubrir tanto el transporte de las víctimas como de todos sus bienes. El Estado debía de brindar además de forma gratuita a través de sus instituciones de salud especializadas, de forma inmediata y efectiva, el tratamiento psicológico y psiquiátrico que las víctimas requirieran, de igual forma en caso de que éstas lo solicitaran. El Estado además debía de realizar en un plazo de 6 meses a partir de que se notificara la sentencia las publicaciones indicadas. Estas publicaciones eran publicar una vez el resumen de la sentencia en el Diario Oficial Nacional, una vez publicar en un periódico de amplia circulación y publicar durante un periodo, que estuviera disponible durante un periodo de un año, la sentencia completa en un sitio web oficial del Estado. Además, el Estado debía de pagar en el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, las cantidades fijadas por daños materiales e inmateriales y el reintegro de las costas y gastos. El Estado debía rendir ante el tribunal un informe en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Además de que la Corte supervisaría el cumplimiento íntegro de la sentencia. Y aquí tenemos las indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial. Se condenó, la corte condenó al Estado al reintegro de la cantidad de $30,000 de los Estados Unidos americanos a favor de cada una de las víctimas, además de un monto adicional de $10,000 para aquellas que se desplazaron fuera de Guatemala y con un monto adicional de $5,000 para Bea, que se desplazó con un menor de edad. Para quien se desplazó con 2 menores de edad, se daría $10,000 adicionales. En cuanto a daño inmaterial, se determinó un pago
de $7,000 a cada una de las víctimas. Respecto a las costas y gastos, el reintegro de los gastos procesales que ha supuesto el seguimiento del caso a nivel nacional y en la Corte Internacional. Ahora tenemos el cumplimiento. Primero, las reparaciones declaradas cumplidas. Son 3. Realizar las publicaciones referidas, se realizaron de manera eficiente, garantizar las condiciones de seguridad para que las víctimas pudieran retornar a sus lugares de residencia y se realizó de manera efectiva el pago de las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de las costas y gastos. Sin embargo, hay otras 3 que no se cumplieron y fueron la de la investigación con debida diligencia a fin de identificar y sancionar a los responsables de los hechos y establecer una verdad sobre los mismos. Esto no se llevó a cabo o no se ha concluido hasta el momento. Además de brindar gratuita, adecuada y efectivamente el tratamiento psicológico y psiquiátrico que las víctimas requirieran, tampoco se cumplió. Y el presentar informes anuales sobre las acciones que se han realizado a fin de implementar una política pública efectiva para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Ahora tenemos los derechos subjetivos vulnerados. Tenemos el derecho a la circulación y residencia consagrado en el artículo 22. Este es un derecho subjetivo a la propia conducta, además de absoluto y público. Los derechos políticos, consagrados en el artículo 23, son derechos subjetivos clasificados como a la propia conducta, absolutos y públicos. La protección judicial del artículo 25 son derechos subjetivos de conducta ajena, relativos y públicos. Y los derechos a la vida del artículo 4, a la propia conducta, absoluto y público. El derecho a la integridad personal del artículo 5 es un derecho a la propia conducta, absoluto y público. Mientras que las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 son derechos subjetivos de conducta ajena, relativos y públicos. Los deberes jurídicos del Estado, que obviamente incumplió, fueron la obligación de respetar y promover los derechos. Esto está referido en el artículo 1.1 de la Convención, así como la investigación efectiva de los hechos, que también no fue así, no lo cumplió, y el juzgar a los autores de los delitos. Y eso sería todo por mi parte. En la caja de comentarios o en la información del video voy a dejar los enlaces a la sentencia, a la ficha técnica y a la página de la Corte Interamericana donde podrán consultar, si así lo quieren, el cumplimiento de la sentencia. Gracias.